Sí, sí, sí. Sí, sí, está yendo, está yendo. Lento, pero está yendo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó esta parte eh, del curso que habla sobre un tema particular que es generalidades del COVID-19, ¿no? Del SARS-CoV-2, también conocido, famosamente conocido como el COVID-19. Entonces, antes de comenzar, les voy a vender el producto, voy a intentar venderle el producto de la mejor manera posible, en una oferta especial, como si fuese hoy un Black Friday, de tal manera que cuando terminemos esta charla, más o menos todos nos llevemos algo en la mochila que diga un poco de la historia, la epidemiología, algo que seguramente están muy cansados de escuchar, un poco de la actualidad regional, algunas definiciones, vamos a hacer un punto y aparte ahí, capaz, y luego retomamos con los signos y síntomas, medidas generales y algunas medidas para el personal de salud, así en general, porque eso se va a dar bastante hincapié en las próximas charlas. Así que lo que me toca hoy un poco es tratar de que entre todos conozcamos un poco más, porque esto es algo nuevo para todos, comenzó en diciembre del año pasado recién, así es que no está de más tener buena información de primera mano. Y me gustaría preguntar por el chat, poder responder cuántos aproximadamente conocían antes de que ocurra todo esto, este lugarcito que se ve acá, donde está este globito rojo, en este globo terráqueo. ¿Se acuerdan de los profes de geografía en la secundaria cuando nos decían tienen que conocer la geografía, el globo terráqueo? Particularmente yo no sabía que existía esa ciudad, conocía más o menos dónde estaba China, recordaba más o menos, pero no sabía que existía una ciudad donde se identificó por primera vez en diciembre del año 19, se llama Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, donde se reportaron casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocidas. Y así es como comienza la ciencia, y por eso es tan importante esto de tratar de ir recabando la mayor información posible y confiable, porque así es como comienza la ciencia, ¿sí? Descubriendo desde algo que nos llama la atención y que no es conocido hasta ese momento. No significa que no haya existido, sino de que hasta ese momento nadie lo describió de alguna manera, y al poder describirlo, que es el primer paso de la investigación cuantitativa, de ahí en más ya se puede hacer investigación al respecto, ¿sí? Entonces, no sé por qué no avanza esto, pero vamos a hacerle que avance. Ahí está. Ahí todos te contestan que algunos no conocían, algunos sabían No el nombre, conocían. ahora saben el nombre, Uh-huh. ahora sabemos el nombre, pero antes no conocían. Sí, así es. Y a todos nos pasó más o menos lo mismo, ¿no? Fíjense acá haciendo un zoom de Wuhan, que es una ciudad de la provincia de Hubei, ¿sí? Que es muy pequeñita, ¿eh? Es pequeñita. Fíjense que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes en un área de 8.467 kilómetros cuadrados, ¿sí? 11 millones de habitantes ahí en ese pedacito. Así es que esto ya nos da una idea de que rápidamente ahí se podía desparramar cualquier cosa. Y cómo fue un poco la historia después de que en diciembre del año 19 se detectó por primera vez unos casos así medio extraños de neumonías atípicas, por así llamarlas. Las personas comenzaron a viajar, ¿sí? Las personas, como todo el mundo, comenzó a viajar por todos lados. Y acá hay un dato muy interesante, miren esto. En el año 2003, China ha crecido hasta convertirse en el mayor mercado de viajes del mundo. 6 millones de pasajeros chinos viajaron en vuelos internacionales en el 2003, y en el 2018 eso subió a 63 millones de personas. Esto según datos de las autoridades chinas mismas, ¿no? Entonces, de 11 millones de personas que estaban ahí y de este grupo que empezó a viajar, ya podemos identificar un poco de que
No sé si alcanzan a ver bien en la pantalla cómo esto parece un bombardeo, ¿no es cierto?, a América. Desde aquel lado digo, porque acá falta una parte del mapa que es la parte que va de China a Europa y de Europa a América, ¿sí? Y así es como cruzó el océano, el virus este, el famoso COVID-19, porque no sabe nadar, tampoco sabe volar, así es que tuvo que venir de alguna manera con las personas que venían en los aviones y que lógicamente eh, ingresaban a América, ¿no es cierto? Hasta acá estamos describiendo lo que ocurrió, un poco de la historia, y encontré hace muy poquito esta tesis doctoral de Alberto Lora Martín, donde nos cuenta un poco esto de los coronavirus en general, ¿no?, que afectan tanto a animales como a humanos, produciéndose la infección primero en el animal y luego pasa al hombre, y se le conoce como origen de diversas infecciones respiratorias, las cuales pueden ir desde un resfriado común, fiebres o síntomas respiratorios como la tos, hasta enfermedades más graves como la neumonía, ¿sí? Y también nos cuenta de que no es el primero que existe, ¿sí?, sino que ya tuvimos un poco de historia. Y miren este dato interesante. El síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, también denominado síndrome respiratorio agudo severo, fue detectado por primera vez en noviembre del 2002 en Corea del Sur. ¿Dónde? En China. Esta enfermedad se desarrolla a partir del virus denominado SARS-CoV, existiendo evidencias que su origen está relacionado también con la civeta del Himalaya, otro bicho extraño ahí que existe allá, y que, bueno, contagió a las personas. Y acá otro dato otra vez, fue diseminado principalmente por pasajeros que viajaban en avión. Oh, casualidad, ¿no? En el 2002 ya nos pasó algo similar, y hoy, en el 2019/20, pasa exactamente lo mismo, pero con una distribución mayor, ¿no? Otro familiar de este coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente, o MERS, se desencadenó, y el primer caso fue detectado en Arabia Saudita en el año 2012. Y ahora aparece este famoso COVID-19, que todos supuestamente lo conocemos, y es la última enfermedad conocida proveniente de una nueva cepa de coronavirus. En este caso denominado SARS-CoV-2, y este virus es perteneciente a la familia esa que dice ahí, Coronavidae, y se clasifica así porque es del grupo 2. No voy a entrar en detalle porque no conozco tanto los detalles, pero sí puedo interpretar esto, ¿sí? Que el COVID-19 fue declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud, perdón, el 30 de enero. En febrero, ese riesgo se elevó a muy alto, y recién el 11 de marzo se clasifica el brote como una pandemia. Estos datos, y acá tenemos el resumen de todo lo que le estaba contando, desde el 31 de diciembre, donde se reportaron algunos casos, al 11 de enero, ustedes imagínense con los datos que le di, la cantidad de personas que viajaron alrededor del mundo y se fueron de un lugar a otro, llevando y propagando por todos lados, y por eso también es que está costando tanto contenerlo, no digo eliminarlo, sino contenerlo, y tiene que ver mucho, muchísimo, tiene que ver con la movilidad de las personas y también con la cultura. También encontré este artículo muy interesante de Sandro Meloni, donde nos cuenta un poco por qué es tan difícil controlar los brotes epidémicos en el mundo, que se mueve tanto, así lo tituló él, ¿sí? Después le dejo el link acá también en la presentación para el que lo quiere profundizar. Yo marqué solamente algunas partes que me parecen interesantes, que dicen, para poner en perspectiva, según datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, solo en el 2018 se produjeron 4 millones, casi 4 millones y medio de desplazamientos de personas en avión. En el 2005 era de 2 millones. Esto implica que la demanda se ha duplicado en los últimos 15 años, con previsiones de que sea de 8 millones y alguito para el 2035. Así es que si hoy en el 2020 no comprendemos esta situación y no la tomamos como tal,
porque esto seguro va a ocurrir, tiene una alta probabilidad de que ocurra, y por ello tenemos que aprender de lo que nos está pasando hoy para que no vuelva a ocurrir más adelante. ¿Por qué también es tan difícil el control? Porque los periodos de incubación de estos virus cambian, ¿sí? Algunos parecen un resfriado común, de 1 a 3 días, pero sin embargo, en este caso, tenemos, fíjense, el rango va de 2 hasta 14 días, y por eso también justifica esto de que la persona esté aislada, confinada, durante 14 días por lo menos, ¿sí? Podría ser más. Pero también esta variabilidad que tiene, desde que comienza a desarrollar los síntomas y hasta que se diagnostica, y ahora vamos a tocar un poco el tema diagnóstico, hace que sea muy complicado registrar el caso, subirlo a una fuente de datos, poder analizar el comportamiento, porque tiene una variabilidad de un rango muy largo, ¿sí? Si tuviese una variabilidad de 1 a 3 días, sería mucho más sencillo poder analizarlo y se podrían tomar medidas mucho más rápido. Y lógicamente que la cantidad de casos disminuiría mucho más rápido. Este en particular tiene este comportamiento y eso hace muy difícil poder analizarlo, poder estudiarlo y poder predecir lo que va a ocurrir. Hablando de la movilidad, solamente me tomé algunas gráficas de la movilidad de Google, que está disponible para cualquiera. Y estamos hablando de agosto, septiembre y octubre de este año. Y fíjense que las movilidades en general disminuyeron en algunas áreas, ¿no? Pero esto menos 49 significa que había un grupo que sí se estaba movilizando a tiendas y ocio. Este menos 17 que no alcanzo a ver qué es porque me tapan acá algunas personas. A ver, espero no salir, ¿eh? A ver si salgo, no, parece que no. ¿Estoy? Sí, estoy. En supermercados y farmacias, ¿sí? Se mantuvo por debajo del 17%. Lógicamente, todos nos movemos a los supermercados y a la farmacia cuando necesitamos. Hubo una disminución de movilidad en este tiempo del 58% a parques, pero significa también que, por el otro lado, hay un grupo que sí está yendo a parques, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Transporte disminuyó muchísimo, ¿sí? Excepto acá por ahí con algunos picos que se pueden ver que seguramente están relacionados con fin de semana, imagino. Tendría que analizar mejor el dato. Lugares de trabajo, ¿sí? Acá baja, ¿no es cierto? Y va subiendo, se va comportando igual. Y las zonas de residencia es donde hay, zonas residenciales, perdón, es donde hay un poquito más de movilidad. Pero si sumamos todas estas personas que no se movilizan y le restamos todas las personas que se movilizan, vamos a ver que todavía hay un grupo importante de personas que se están movilizando. Y acá estoy hablando particularmente de Departamento de San Fernando, de la provincia del Chaco, que incluye Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas, etc. ¿Sí? Esto es simplemente para mostrar de que la movilidad, así como hablaba hace un rato de los aviones de China y fueron a Europa, etcétera, etcétera, es un factor que tenemos que tratar de controlar si es que tenemos que tratar de disminuir la frecuencia de casos, ¿sí? Ahora los voy a llevar a otro tema para volver luego sobre esto, donde analizamos las causas de las 10 principales causas de muerte en el año 2000 y en el año 2016. Y si ustedes ven esta comparativa, van a ver que las enfermedades isquémicas del corazón se llevaban un montón de personas y lo siguen haciendo en el año 2016, ¿no es cierto? El infarto. Y acá estaban las enfermedades respiratorias, más o menos unos 3 millones y pico de personas. Y las infecciones de vías respiratorias, más o menos unos 3 millones. Parece como que bajó un poquito para el año 2016, ¿no? Luego tienen el resto de enfermedades que también se van complicando. Y ahora miremos esto, ¿sí? Todos los países del mundo, en lo que va de la pandemia, hablamos de cuando lo declaró la Organización Mundial de la Salud, creo que fue el 11 de marzo a hoy, bueno, hasta anteayer, porque este dato es de antes de ayer, ya hay 1,5 millones de muertes, ¿sí? Cuando estábamos hablando, hace un ratito, vuelvo otra vez,
para que veamos, estábamos hablando en el año 2016, para tomar esto, que eran 2,5 millones por enfermedades de vías respiratorias. Y acá no está la carga del coronavirus en el 2016, ¿sí? Así es que tenemos que tener en cuenta esto. Y miremos el dato de Argentina. Otra cosa que me llamó la atención mucho son las curvas, ¿no? Que, por ejemplo, ahora vamos a hablar de las curvas específicamente, y Argentina va en una curva ascendente, ¿sí? Ascendente. Hasta antes de ayer, el día 7, si no me equivoco, teníamos 22.200 fallecidos, ¿sí? Con 840.000 casos. ¿Cómo interpretamos estas curvas y qué información nos brindan? Y estas curvas nos dicen un montón, pero tenemos que entenderlas, ¿sí? Y yo voy a tratar de explicarles de manera sencilla cómo se interpreta esta curva, esta que el presidente inclusive nos decía, tenemos que achatar la curva, tenemos que aplanar la curva. ¿Qué significaba cuando nos estaba diciendo eso? Desde el punto de vista epidemiológico, hay un modelo que se llama así, SIR, ¿sí? Susceptible, infectado y removido, y el modelo comienza con que todos, en un principio, este es el color gris, la curva de color gris, clarito, ¿sí? Significa de que todos en un principio somos susceptibles de infectarnos, de lo que sea. En este caso particular estamos hablando del coronavirus, ¿no? ¿Por qué somos todos susceptibles? Bueno, porque antes por lo menos no se conocía, por lo menos no estaba descrito, ¿sí? Hasta que se conoció y se describió, hasta ese momento todos, supuestamente, éramos sanos desde el punto de vista del coronavirus, ¿sí? Pero al poco tiempo que se conoce, esta susceptibilidad ya comienza a disminuir y comienzan a aparecer los primeros casos, ¿sí? Se comienza a aparecer el grupo de infectados, ¿sí? Rápidamente, depende de la velocidad con que la persona contagia, que ahora vamos a hablar de eso también, la curva va subiendo. Y llega un momento en que, fíjense, los susceptibles ya comienzan a ser menos y comienzan a aparecer ya los removidos. Y acá en los removidos tenemos los recuperados y también los que fallecieron, ¿sí? Y por eso entonces, como hay un grupo que fallece y un grupo que se cura, y ya la mayor cantidad de gente se infectó, llega un momento entonces que la curva de contagios comienza a disminuir, ¿sí? Pero fíjense que esta curva se hace bastante larga, y dura un periodo bastante largo. ¿Qué significa esto? Que si una pandemia se comporta de esta manera, que es lo esperable para cualquier tipo de epidemia, en poco tiempo, y que es lo que hicieron algunos países, en poco tiempo el germen va a dejar de infectar y lógicamente entonces va a haber un grupo de gente que se curó y también va a haber un grupo de gente que va a fallecer, ¿sí? Eso es lo que nos trata de explicar esto. Ahora, si esto sucede muy rápidamente, como estamos observando acá, ¿sí? Muy rápidamente, en muy poco tiempo, lógicamente que la mortalidad va a ser mayor, y no porque la infección o porque sea culpa del coronavirus. Lógicamente que si el coronavirus no existía, esto no íbamos a estar hablando hoy de esto, pero sino porque no hay sistema de salud en el mundo que sea capaz de soportar una carga de enfermedad tan rápida y en tan corto tiempo, y que se enferme tanta gente a la vez, ¿sí? Entonces la mortalidad va a ser mayor, ¿por qué? Porque no se lo va a poder atender a la gente de la manera adecuada. Por eso va a aumentar la mortalidad, ¿sí? Ya está estudiado y analizado de que es muy probable que la mortalidad sea entre el 3 y el 5%, ¿sí? De las personas a nivel mundial, ¿sí? Independientemente de que eso sea rápido o de que esto sea bajo, a no ser que la vacuna aparezca dentro de muy poquito, ¿sí? Mientras más tiempo se prolongue esto en el tiempo y no aparezca una vacuna para eliminar al germen o para inmunizarnos nosotros y que no nos haga nada, la mortalidad de las personas que se infectan, y ahora vamos a hablar también de eso, va a ser entre el 3 y el 5%, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no supere ese valor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mayor cuando se infectan rápidamente
y el sistema de salud colapse, no esté en las condiciones adecuadas para atender a tanta gente. Bueno, no sé si fui bastante claro. ¿Hay preguntas hasta acá? De esto es de lo que tanto se habla cuando tratamos de aplanar la curva, y ahora vamos a ver. Algunas gráficas como esta, por ejemplo, nos dicen que si tenemos una cuarentena absoluta, intervención inmediata, ¿sí? O sea, nos encerramos todos en nuestra casa, el mundo se encierra en su casa, 14, 15 días, 20 diría yo aproximadamente, el mundo dije, ni siquiera los esenciales afuera, el coronavirus no tiene ninguna chance de infectar a nadie, ¿sí? Y se terminó la historia. Ahora, eso es imposible hacerlo, ¿sí? Siempre la gente que tiene que dar alimento, la gente de salud, la seguridad, etcétera, tienen que circular, ¿sí? Ahora, lo que sí estamos seguros es de que cuando más rápido se implementa, mejor va a ser la efectividad de eso. Suspensión de eventos públicos, sin lugar a dudas. Estamos diciendo que la transmisibilidad es de persona a persona, no viaja por el aire, no vuela, tampoco nada, sino que se contagia de persona a persona, ¿sí? Entonces, tener conciencia y suspender los eventos públicos es una medida que va disminuyendo. Y esto nos muestra acá los porcentajes de disminuciones de cada una de las intervenciones que se toman. Suspensión de clases, ¿sí? Aislamiento solamente y distanciamiento social. La sumatoria de todas y cada una de estas intervenciones va a hacer de que esa curva no suba tan rápidamente y de que se pueda disminuir la cantidad de casos, no de casos totales, porque si no, eso va a continuar. Lo que se va a disminuir es que no sean todos al mismo tiempo. Esto lo tomé de Pablo González, que habla de esto de comerse la curva. Después, esta es la dirección link para que puedan profundizar con eso a los que les interesa. Veamos acá en particular, ahora que conocemos un poco más de esto de aplanar la curva, fíjense lo que pasó en España, ¿no es cierto? Que fue uno de los países que se vio colapsado en un primer momento. Fíjense cómo el 31 de enero se da el primer contagio en España. Luego, fíjense cómo acá se va separando para el 8 de marzo, se va separando, y cómo rápidamente tenía el comportamiento que estábamos viendo, que era el comportamiento este que les mostraba en la diapositiva anterior, ¿sí? Y rápidamente fueron a 17.000 casos, ¿sí? Y todos conocemos ya la historia de lo que pasó en ese país, ¿sí? El sistema de salud colapsó, no se podía atender a nadie. Imagínense entonces qué nos pasaría a nosotros si esto, acá digo a nosotros, digo a Argentina, ¿no? Y acá les voy a mostrar un video muy cortito para graficarles en un simulador cómo este término R, que es el, por así decirlo rápidamente, el RO, el famoso RO, que es la velocidad de contagio, el índice de contagio que hay, si está por encima de uno, digamos, si se infectan 100 personas y esas 100 personas infectan a 100 más, estamos hablando de que están infectando el doble de casos, ¿sí? Entonces, se habla matemáticamente de que tiene que estar por debajo de 1, ¿sí? Y esto lo podemos comprender mejor cuando vemos esto. Fíjense acá un ratito. Acá no tengo ningún caso, luego tengo 1 que puede infectar a 1, a 2 o a 3. Eso va a depender. Cada enfermedad tiene su índice RO, ¿sí? Ese sería un RO de 3. Es la efectividad reproductiva en un número. Lo importante es que tengamos este número por debajo de 1. ¿Y por qué es importante tenerlo por debajo de 1? Miren acá, tenemos un R de 3. Fíjense cómo la cantidad de infectados sube rápidamente, los removidos y susceptibles comienzan a bajar, pero esto es exponencial, ¿sí? Fíjense que a medida que baja el R, van disminuyendo los casos, los removidos, y acá tenemos un R de 2, ¿sí? Comienza con un R de 2, fíjense cómo ya es un poco más lento, esto serían días,
Y acá vamos a ver un doble, un R de 8, y fíjense esto, miren esto. Fíjense qué rápido va la cantidad de infectados, y luego, recién cuando se llegó al pico, y esto es lo que hicieron algunos países, ¿no es cierto? Esto es lo que querían hacer como la inmunidad de rebaño. Suecia hizo eso. Ajá. Bueno, R1 entonces significa esto, significa epidemia, perdón, mayor a 1. ¿Sí? Si me da igual a 1, estamos en una endemia, y si estamos por debajo de 1, estamos disminuyendo los casos. El R2 es el valor de contagio que tiene el COVID-19, que es igual al que tuvo la gripe española en 1918. Moraleja hasta acá entonces. Tenemos que disminuir la circulación, tenemos que usar el barbijo, lavar, y todas esas recomendaciones que nos están taladrando todos los días a la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de aplanar esa curva para que el sistema de salud no colapse. Y es así más o menos como se viene movilizando. Esto es Argentina, al 7 del 10, tenemos 16.400 casos, ¿sí? Y fíjense cómo en toda esta etapa que había una cuarentena casi total, la curva se mantenía bajita, luego se empezaron a ver se empezaron a liberar algunas actividades, ¿sí? Paulatinamente, y fíjense cómo esto va aumentando, ¿sí? Va aumentando y va aumentando rápidamente, y tal es así que hoy justamente, acá en Chaco, ya se restringió nuevamente la circulación de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? Este, ¿Por qué? Por la misma intención. Ahora sí podemos comprender un poquito más lo que está sucediendo en cada una de las provincias argentinas, ¿no es cierto? Y estas curvitas, ¿qué nos están diciendo? Que Santa Fe está yendo mal, que la provincia de Córdoba está yendo mal, que la provincia de Tucumán está yendo mal, que prácticamente todas las provincias, y acá marqué particularmente Chaco y Corrientes, que si bien acá tiene como una bajada, otra vez vuelve a subir, ¿sí? Y esta es la realidad en la que nos estamos moviendo hoy, ¿sí? En aperturas de algunos lugares, en cierres de otros, en aperturas de otros lugares y cierre de otros, y así es como nos estamos movilizando, y por eso es tan difícil poder planificar a futuro, ¿no? A lo que va a pasar de acá a un mes, a 2 meses o a 3 meses. Imagínense el problema que tiene el gobierno para planificar sus estrategias de economía y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, provincia del Chaco, situación actual, fíjense cómo más o menos se mantenía estable, ¿no es cierto? Estaba como aplanadita esa curva, pero luego de que hubo algunas aperturas en septiembre, más o menos, comienzan a aumentar los casos. Y esto está relacionado con la movilidad sin lugar a dudas. No hay otra explicación. Acá también fíjense cómo está. Estos son todos datos de la página oficial del Ministerio de Salud del Chaco. Fíjense cómo acá al costado tienen ustedes curvas según grupos etarios de 20 a 39 años, son los que más están contagiando, ¿sí? También este grupo de 40 a 59 años, y ya lógicamente los de más de 60 están contagiando mucho menos porque están más confinados, porque salen mucho menos, excepto por ahí en algún geriátrico. Antes de ayer, el ROS de Chaco en general era de 1.16, o sea que todavía estamos en epidemia, ¿sí? En Resistencia particularmente está un poquito más aumentado, es de 1.26, ¿sí? Moraleja hasta acá, la misma que hace un rato, ¿sí? Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir disminuyendo la circulación de personas a lo mínimo que se pueda, más allá de que algunos pensemos también de que tenemos que empezar a convivir con esta nueva normalidad y qué sé yo, por lo menos mantener el distanciamiento social, el uso de barbijo cuando salimos, eso disminuye las probabilidades de contagio, ¿sí? Hablemos de algunos indicadores que se están utilizando, que son las muestras, ¿sí?
Se fue aumentando la cantidad de muestras, sin lugar a dudas, en todos los lugares, en la medida que económicamente se pudo y que hubo disponibilidad para poder testear a más gente. Tiempo de duplicación aumentó, ¿sí? Aumentó el tiempo de duplicación, pero fíjense, la letalidad es del 3,41%. ¿Esto qué me está diciendo? Que estamos más o menos dentro de lo esperado, ¿sí? Como les dije hace un rato, las personas en general, esta epidemia se va a llevar entre el 3 y el 5% de la población mundial. ¿Preguntas hasta acá? Antes de comenzar con los síntomas. Yo no sé si estoy hablando solo o hay gente No, todavía por licenciado, acá, ¿no? sí, se está entendiendo perfectamente. Ah, hay, hay gente, hay gente, hay gente. Bien. Sí, ¿No hay 163, preguntas hasta acá? 162 personas te estamos escuchando, licenciado. Bueno, No te sientas solo. gracias, gracias. No. Atentamente lo estamos escuchando, Sí, atentamente. Gracias, gracias. más solo que el ¿Continúo COVID va a ser entonces? después. Sí. ¿Continúo Sí, entonces? sí, sí. ¿No hay preguntas hasta acá? Bueno, Lástima que no nos diste datos de corriente, pero bueno, te perdonamos porque sos el es, Chaco. bueno, tengo que, tengo que decir que intenté buscarlos y no pude acceder a los datos. No digo que no Ah, existen, pero pero la verdad que no pude sí, acceder. sí, 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 sí. Bueno, Este, vamos a buscarlo porque está todo en la página del ministerio y te pasamos para... sí. Bueno, bueno, ¿qué síntomas son los que nos dicen que son los más frecuentes, ¿no? Bueno, los que ya más o menos todos conocemos: temperatura de 37,5 y más, la presencia de tos, dolor de garganta, ¿sí? Dificultad para respirar, ¿sí? Cefalea, dolor de estómago, diarrea, pérdida del gusto y del olfato, ¿sí? Y dolores musculares, ¿sí? Este trabajo, que también fue publicado ahora hace muy poquito en la Revista Argentina de Salud Pública, también nos muestra más o menos lo mismo, pero específicamente sobre cuánto eran. Bueno, creo que eran ciento y pico, de 110.000 y algo de casos, ¿eh? Fíjense acá, acá dice 78.424 casos confirmados. Fiebre apareció en casi el 60%, pérdida del olfato y del gusto 23 y 18%, y los problemas respiratorios son los más frecuentes, digamos, ¿sí? 57% tos, odinofagia, dolor de garganta el 43%, y luego el dolor musculoesquelético, que es algo que muchos conocidos que ya contrajeron la enfermedad me dijeron, la cefalea. Así es que más o menos esto es la sintomatología de la cual tenemos que estar atentos para comunicar rápidamente por un lado, aislarnos por otro lado, y tomar las medidas de avisar a los contactos con los que estuvimos, por lo menos en las 48 horas previas, ¿sí? Porque este es otro dato importante que lo quería agregar, pero no lo puse, pero les voy a contar, de que hay un grupo de personas que son asintomáticos durante toda la enfermedad, ¿sí? No es que son asintomáticos desde el día 1 y más o menos el día 7. Hay un grupo que sí, pero hay un grupo que son asintomáticos durante toda la enfermedad. Imposible detectarlo porque como no tienen ningún síntoma, pero sí están contagiando, entonces es imposible detectarlos, ¿sí? Ahora, el que presentó síntomas al quinto, sexto, séptimo día, los días previos estuvo contagiando, ¿sí? Estuvo eliminando virus, y si estuvo en contacto con alguien, seguro que lo habrá contagiado, ¿sí? Entonces, esto es otro dato muy importante que tenemos que tener muy claro, porque cuando tenemos síntomas, ya tenemos que saber que 48 horas previos, como mínimo, quizás un poco más, todos esos contactos que estuvieron con nosotros tienen posibilidad de haber sido contagiados con la enfermedad. Bueno, ¿y a quiénes infectan más? Vamos a ver según este análisis, este estudio de investigación. A todos infectan, fíjense, de 0 a 9 años hasta 80 años y más.
Pero ¿a quiénes afectan más? Y al grupo de 40 a 49 años. Yo zafé ya, porque tengo menos de 30, yo menos de 39, así que yo no estoy en ese grupo. Pero ¿Cómo entre cuenta, 40 y, entre 40... cómo cuenta usted los años, licenciado? Entre 40 y 49 años, entre 50 y 59 años, ¿sí? Estos son los que más se infectan, ¿eh? Los que más se infectan, no los que más fallecen, ¿sí? Y ahora, ¿quiénes son los que más fallecen? Y sí, ahí sí tenemos el grupo de 80 y más, ¿sí? Lógicamente, ¿no? Lógicamente, porque las personas de más de 80 años son ya en general las que tienen comorbilidades, las que están inmunodeprimidos, el corazón no es el mismo, el pulmón no es el mismo, todos los sistemas ya no son los mismos, ¿no? Entonces eso es bastante lógico. Pero no obstante, fíjense que la mortalidad se distribuye en todos los grupos etarios. Un poco más, un poco menos, pero en todos los grupos etarios hay mortalidad, ¿sí? Bueno, llegamos aquí entonces hasta... Acá me está tapando todo esto, a ver si... Ah, ahí está, definición de caso sospechoso. Definición de caso sospechoso. Esto también es tomado del Ministerio de Salud Pública del Chaco. Tenemos al 11 de septiembre, se considera caso sospechoso, este es un criterio, el criterio 1, a toda persona que de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Fiebre y tos, por ejemplo, o tos y dolor de garganta, o dolor de garganta y fiebre, ¿sí? Y así es como tenemos que tomarlo. 2 o más, o todos juntos, ¿no? Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Lógicamente que esto lo va a determinar el médico, ¿verdad? Pérdida repentina del gusto del olfato en ausencia de cualquier otra causa identificada. Y acá es lo que tenemos que tener presente, esto de que comenzó a ser ya hace un tiempo, esto de la pérdida del gusto y del olfato, un dato muy importante para que se considere que una persona es sospechosa de haber contraído la enfermedad. Bueno, esto tiene un título que no lo puedo ver, pero bueno, toda persona que sea trabajador de salud, Es el resida o trabaje en institución. el Criterio criterio. 2, gracias. Que resida o que trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, por ejemplo, geriátricos. Sea personal esencial, por ejemplo, trabajadores de supermercados. Resida en barrios populares o pueblos originarios, ¿sí? Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que dentro de los 14 días posteriores al contacto, ¿sí? Que presente uno o más de estos criterios: fiebre 37 grados, tos, odinofagia y todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Todos estos datos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de sospechar de un caso, ¿sí? Y acá es la definición de caso, ¿sí? Que se define el caso por la detección mediante pruebas de biología molecular por reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Este es el famoso PCR, ¿sí? Ese es el diagnóstico, ese sería el gold estándar, ¿sí? El criterio para definir exactamente. Hay otros test que son más rápidos, etcétera, pero que no tienen la misma, no es la efectividad, sino que no tienen la misma capacidad de detección, ¿sí? Detección de antígenos, anticuerpos, pruebas no moleculares, diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos, ¿sí? Si ustedes quieren profundizar con esto de los diagnósticos, que no me parece importante conocerlo, pero no tanto para nosotros, pueden ingresar a la página y disminuir. Bueno, creo que yo ya les subí ya el consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas al aula, así que no tienen que entrar a la página, tienen que descargarse ahí de la carpeta que les dejé ahí en el aula, ¿sí? Evaluación de riesgo y manejo de trabajadores de salud expuestos a COVID-19. También tienen este documento en el aula, donde se considera a personal de salud expuesto
al SARS-CoV-2, a quien sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, o sea, primera condición es no haber empleado correctamente el equipo de protección personal, ¿sí? Si uno no hace eso y permanece a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado durante por lo menos 15 minutos, entonces será considerado como personal de salud expuesto, ¿sí? Ejemplo, por compartir un consultorio o una sala de espera, ¿sí? Tenga contacto directo con secreciones, ¿sí? Importantísimo entonces el uso del barbijo. Tenga contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado, ¿sí? O sea que tiene un PCR positivo. Por ejemplo, la habitación, el baño, ropa de cama, equipo médico, etc. Y permanezca en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Por ejemplo, ventilador mecánico, nebulizaciones, ¿sí? Que pueden generar partículas en el ambiente. ¿Qué pasa ante la exposición en el ámbito laboral? El personal de salud será evaluado según algunos criterios también. El primero de ellos, exposición prolongada que sea mayor a 15 minutos con un caso confirmado y que ese caso use barbijo o máscara facial, ¿sí? Si el personal de salud tiene un equipo de protección personal completo y lo usó correctamente, el riesgo es medio. Fíjense que no se elimina el riesgo, es medio. ¿Qué hay que hacer? Monitorear los síntomas. Y hay restricciones laborales, ¿sí? Si ocupó el equipo de protección personal pero le faltó el barbijo, el riesgo sigue siendo medio, se monitorean los síntomas, pero sigue habiendo exclusión laboral por 14 días desde el último contacto. Sin protección ocular, el riesgo es bajo, parece que por los ojos no se contagia tanto, parecería, hablo en términos probabilísticos, se monitorea y acá sí no hay restricción laboral, ¿sí? Y si tiene completo, el riesgo lógicamente es muy bajo y se monitorea, ¿sí? Tampoco hay exclusión laboral. Esto es más o menos lo que dicen las guías del Ministerio de Salud Pública. Se consideran expuestos con bajo riesgo entonces a trabajadores que siempre hayan utilizado de manera correcta los equipos de protección personal acorde a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación según la tarea que desarrolla. Y acá explica, o explicita mejor dicho, qué significa la frecuencia siempre. Y no significa siempre, significa que se utilizó por lo menos el 95% del tiempo de exposición, ¿sí? Trabajadores de salud que no hayan tenido un accidente con material biológico como salpicaduras en mucosas o cortes o accidentes cortopunzantes con material contaminado con fluidos corporales o secreciones respiratorias, ¿sí? ¿Quiénes son los que serían considerados expuestos y de alto riesgo? Trabajadores que no siempre, o sea, que hayan utilizado el equipo de protección personal menos del 95% del tiempo que estuvieron en contacto con un caso confirmado, como habíamos visto anteriormente. Trabajadores que hayan tenido un accidente con material biológico, ¿sí? Se hayan hincado con una aguja, se hayan cortado con un bisturí, se hayan salpicado con una secreción, etc. Trabajadores que hayan compartido espacios comunes con caso confirmado, pacientes o trabajadores de salud, en estrecha proximidad, menor a 2 metros, por más de 15 minutos. Y acá quiero hacer un punto de aparte porque, o un paréntesis, mejor no un punto de aparte. Un paréntesis para referirme a que en los lugares de trabajo en general, en la gran mayoría, no se cuenta con el espacio para compartir, principalmente en la enfermería, un office de enfermería, imagínense ustedes, donde tengamos 2 metros de distancia por lo menos para estar a 2 metros del compañero o compañera que está realizando la guardia con nosotros. Lo cual no implica que en ese momento, porque la infraestructura es así, porque ya es así, y porque hoy por hoy no se va a cambiar toda esa infraestructura, por lo menos no de golpe, va a llevar un tiempo, si es que se llega a cambiar, no significa que por eso tenemos que relajarnos en los servicios, quitarnos todo el equipo de protección personal, comenzar a tomar mate con el compañero, si total es el compañero que siempre está conmigo, así. No, al contrario, tenemos que extremar esas medidas, porque ya tenemos
una limitación de espacio, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quitamos todo el equipo de protección personal y encima empezamos a compartir el mate, más allá de que nos encanta compartir el mate porque culturalmente siempre nos manejamos de esa manera, en este momento no tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque estamos exponiéndonos nosotros y estamos exponiendo al otro, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Tenemos que ser muy conscientes y tener esta responsabilidad social y las ganas de cuidar al otro, ¿sí? Que básicamente es el objeto de estudio de la enfermería, ¿no es cierto? El cuidar. Entonces, ¿cómo no poner en práctica sí o sí todas estas medidas, ¿sí? Bueno, llegando a esto de los cuidados principales, entonces, mantenernos a una distancia de 2 metros, ¿sí? Como les decía recién, sé perfectamente que en los lugares de práctica, en los lugares donde se asiste a las personas, en los hospitales, clínicas, etcétera, no existe la infraestructura física para esa distancia, ¿sí? Entonces, maximicemos lo que podemos hacer. Uso de equipo de protección personal a full, ¿sí? A full. Y no, lógicamente, no compartir elementos como mate, tazas, platos, etcétera, ¿sí? Uso de barbijo casero al salir del trabajo, al salir y en el trabajo, perdón. No hagan reuniones sociales ni familiares, lo siento mucho, ahora no, ¿sí? Lávense las manos, no compartan el mate ni la vajilla, tosan y estornudan el pie del codo, y todas esas recomendaciones que nos vienen dando desde hace bastante tiempo ya todos los gobiernos, ¿sí? Limpia los objetos que usa frecuentemente, ventilar los ambientes, y lógicamente no tocarse la cara, principalmente si uno está en un contexto hospitalario, ¿no? Donde está continuamente en contacto con el ambiente, ¿sí? Me refiero a las mesas, los utensilios, las camas, etcétera, y luego nos llevamos la mano a la cara, ¿sí? Sé que en la enfermería esto es mínimo, pero me parece muy importante recalcarlo nuevamente, y principalmente para estos estudiantes de tercer año que tienen que comenzar a convivir con todo esto, ¿sí? Bueno, acá tienen toda la bibliografía que utilicé para esta presentación. ¿Están todos? ¿Hay alguien ahí? Diría, hay un meme, ¿no? Sí, Sí, estamos no. todos. Estamos todos escuchando. Sí, Estamos todos escuchando. Lid, bueno, Atentamente. Lid, Daniela, si quiere dejar de grabar, ya está la clase grabada.